Hay una historia que los medios principales de España llevan meses sin contar en portada. Una historia con sentencias del Tribunal Supremo, con redadas policiales, con una mujer rumana secuestrada, con amenazas de muerte, con armas, con droga, con 11 mujeres de Brasil, Colombia y Nigeria trabajando sin papeles, todo en un local de la familia de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno de España. Si crees que Pedro Sánchez debería dar explicaciones por todo lo que vamos a contarte hoy, suscríbete ahora, porque esto es lo que los medios principales no quieren que veas. Este no es un rumor, no es una acusación sin fundamento, no es política de trincheras, es una sentencia del Tribunal Supremo, es un expediente de la Inspección de Trabajo. Es una operación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. Son hechos documentados, publicados, judicializados y, sin embargo, apenas han aparecido en los grandes medios de comunicación españoles. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Quédate, porque al final de esta historia hay una conexión que nadie te ha explicado con claridad, y cuando la veas no vas a poder mirar a Sánchez de la misma manera. 13 de febrero de 2016. Un teléfono suena en la sede de la Embajada de Rumanía en Madrid. Al otro lado de la línea hay un hombre, un padre, llamando desde Rumanía, desesperado. Su hija le ha llamado desde España, le ha dicho que está secuestrada, le ha dicho que la obligan a mantener relaciones sexuales. Le ha dicho que si no obedece, la matan. La Embajada de Rumanía transmite la alerta a la policía española de forma inmediata. La Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos recibe el caso. Localizan a la mujer, está en Segovia, en un club de carretera llamado Kilómetro 80, en el municipio de Ituero y Lama, a 88 kilómetros de Madrid. Los agentes intervienen, liberan a la mujer, detienen a los responsables. Durante el registro del local encuentran 2 balanzas de precisión para el pesaje y corte de sustancias estupefacientes, un arma blanca de doble filo con 25 centímetros de hoja, un spray de pimienta. El caso llega a los tribunales. Los 2 hermanos que llevaron a la mujer rumana al local fueron condenados a 21 y 22 años de prisión por trata de seres humanos, coacciones a la prostitución y abuso sexual continuado. El encargado del local fue condenado a 3 años de cárcel. Sentencia del Tribunal Supremo, firme, inapelable. Y el propietario del local es Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España. Detente un momento, porque esto no es una especulación, no es una filtración interesada, no es una acusación política, es una sentencia del Tribunal Supremo de España que establece que en un local, propiedad del tío de Begoña Gómez, una mujer fue secuestrada, obligada a prostituirse bajo amenazas de muerte, explotada durante semanas. Y el encargado de ese local fue a la cárcel. ¿Qué sabía el tío de Begoña sobre lo que ocurría en su local? ¿Qué sabía Begoña? ¿Qué sabía Sánchez? No lo sabemos con certeza, nadie puede afirmarlo, pero las preguntas existen. Y hay más, porque la historia del Kilómetro 80 no termina ahí. Años después de aquella operación policial, Inspección de Trabajo realizó una inspección aleatoria en ese mismo local. Lo que encontraron dentro lo documenta el expediente al que tuvo acceso el debate. 11 mujeres de Brasil, de Colombia, de Nigeria, todas viviendo en el prostíbulo, todas ejerciendo la prostitución, ninguna con contrato, ninguna dada de alta en la Seguridad Social,
social, todas en situación irregular en España. Los inspectores determinaron que existía una relación de ajenidad y dependencia entre las trabajadoras y el establecimiento, lo que en lenguaje de inspección de trabajo significa una cosa muy concreta: explotación laboral encubierta. La sanción al tío de Begoña fue de 66.339 euros, una multa que, según medios especializados, habría intentado tumbar por vía administrativa. Lo consiguió. No se ha publicado una respuesta definitiva, pero lo que sí está publicado es esto: 11 mujeres extranjeras, sin papeles, sin contrato, viviendo y trabajando en condiciones que la propia Inspección de Trabajo califica de explotación, en un local propiedad del tío de la mujer del presidente del gobierno, el mismo presidente que acaba de firmar un decreto de regularización masiva de inmigrantes. El mismo presidente que dice que la regularización es un acto de justicia, el mismo presidente que lleva años hablando de los derechos de los más vulnerables. ¿Qué tipo de justicia es esa? Pero la historia de los negocios familiares de Begoña Gómez no empieza en el kilómetro 80, empieza mucho antes, en Madrid, en los años 80. El padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, regentaba a través de su empresa San Bernardo 36 SL una red de negocios en Madrid. ¿Qué tipo de negocios? Saunas, clubes de alterne, locales de prostitución. El local más conocido era la Sauna Adán, situada en la calle San Bernardo de Madrid, en un local de 344 metros cuadrados y 2 pisos que son propiedad de la Mutua Muface, es decir, de dinero público. Junto a la Sauna Adán operaban la Sauna Azul en la calle Concepción Arenal y la Sauna Princesa, próxima a la calle que lleva ese mismo nombre en la capital. Según audios del excomisario José Manuel Villarejo, publicados por The Objective, Begoña Gómez habría realizado tareas contables para esos negocios, no trabajando en ellos directamente, llevando la contabilidad. Según ese mismo audio, el problema de Begoña era cómo justificar los ingresos, porque decía que asesoraba, pero en realidad llevaba la contabilidad de las saunas de su padre y de su tío. ¿Es eso cierto? Begoña Gómez lo niega, su entorno lo niega, el gobierno lo niega, pero el audio existe, está publicado. Y The Objective tuvo acceso al material y ahora viene la parte que hace que todo esto cobre una dimensión diferente. Las fechas. Presta atención a las fechas, porque las fechas lo dicen todo. El padre de Begoña, Sabiniano Gómez, regentó los negocios de saunas y prostíbulos hasta 2006. ¿Qué ocurrió en 2006? Pedro Sánchez y Begoña Gómez se casaron. A partir de ese momento, el padre traspasó la titularidad de los negocios al tío Francisco Enrique. El tío Francisco Enrique mantuvo los negocios hasta 2012. ¿Qué ocurrió en 2012? Pedro Sánchez entró como diputado al Congreso. Empezó su ascenso formal en la política española. En 2012, el tío traspasó los negocios a un tercero, haciendo más difusa la línea de seguimiento. En 2013, Sánchez ya era figura nacional en el PSOE. En 2014 ganó las primarias y se convirtió en secretario general del partido. En 2016, año de la redada en el kilómetro 80, Sánchez ya era la cara del PSOE en toda España. Las fechas del ascenso político de Sánchez y el ocultamiento progresivo de los negocios de la familia de Begoña coinciden de forma que algunos medios califican de coordinada, coordinación deliberada o simple coincidencia. No podemos afirmarlo, pero las fechas están ahí,
publicadas, documentadas, y nadie del gobierno ha dado una explicación satisfactoria sobre ellas. Y hay un elemento más en esta historia que muy pocos medios han conectado explícitamente. Begoña Gómez está procesada por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida. El juez Peinado, al cerrar la instrucción esta semana, describió su conducta como propia de regímenes absolutistas. 13 indicios delictivos. Juicio ante jurado popular y mientras todo eso ocurría, ella estaba en Pekín, sentada a la mesa con Xi Jinping, invitada personalmente por el régimen chino. Ahora sumamos todo: una familia con décadas de negocios en el mundo de la prostitución, un burdel con una condena del Tribunal Supremo por trata de personas, 11 mujeres extranjeras sin papeles explotadas en ese mismo local, un proceso judicial por corrupción, tráfico de influencias y malversación, un ascenso político que coincide punto por punto con el cierre y ocultamiento de esos negocios. Y el presidente del gobierno, que firma un decreto de regularización masiva de inmigrantes, mientras ese contexto familiar existe y está documentado. ¿Qué tipo de gobierno es ese? ¿Qué tipo de presidente es alguien que conoce ese entorno familiar y nunca ha dado explicaciones públicas sobre él? No lo sabemos con certeza, pero las preguntas existen y las preguntas no desaparecen por no hacerlas. Hay algo que me parece importante decir antes de terminar. Esta historia no trata de moralizar sobre la prostitución, trata de algo mucho más concreto. Trata de una mujer secuestrada, amenazada de muerte, obligada a prostituirse en un local de la familia del presidente del gobierno de España. Trata de 11 mujeres extranjeras sin papeles, explotadas laboralmente en ese mismo local, sin contratos, sin seguridad social, viviendo dentro de ese espacio. Trata de un presidente que habla de justicia, de derechos, de regularización y de dignidad, mientras su familia política tiene sentencias del Tribunal Supremo, expedientes de inspección de trabajo, multas por explotación, y mientras él nunca ha dado explicaciones sobre nada de esto. ¿Sabes qué dijo Feijóo en el Congreso cuando sacó este tema? Le dijo a Sánchez directamente: ¿de qué prostíbulos ha vivido usted, partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución? Sánchez no respondió. No hay respuesta pública de Moncloa que explique estas fechas, estos negocios, estas condenas, estas sanciones. Solo silencio. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? ¿Crees que el presidente del gobierno debería dar explicaciones sobre la historia de la familia de su mujer? Deja tu respuesta en los comentarios, porque este canal existe para así hacer las preguntas que otros no se atreven. Un burdel en Segovia con condena del Tribunal Supremo por trata de personas. Una rumana secuestrada bajo amenazas de muerte. 11 mujeres extranjeras sin papeles explotadas en ese mismo local. Una familia con décadas de negocios en la prostitución, fechas que coinciden punto por punto con el ascenso político de Sánchez, y un presidente que firma decretos de regularización masiva sin dar explicaciones sobre nada de esto. Eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe todavía es cuando alguien le va a Escueija exigir que responda. Suscríbete, porque hay más capítulos por venir.